El tema es la lógica proposicional. Para entender el tema, lo primero que hay que entender es qué es la lógica. La lógica es el estudio del razonamiento, ya sea de manera inductiva o deductiva. Esto quiere decir, de una manera deductiva, se aprende desde la idea general hasta la idea particular. Por ejemplo, todos los hombres son seres vivos. José es un hombre, entonces José es un ser vivo. Mientras que inductiva se aprende desde una idea particular hasta una idea general, que es básicamente lo contrario. Pero entonces, ¿de dónde se desarrolla o aprende la lógica? Lo segundo que hay que entender es qué es una proposición. Las proposiciones son los enunciados que tienen una verdad o una falsedad. Como se ve, Lisa es bailarina si es una proposición, ya que es un enunciado que puede o no ser verdad, mientras que, por ejemplo, apaga la luz de la cocina no es una proposición, ya que este no es un enunciado que podría o no ser verdad, sino que es más como una orden. Entonces, ¿cómo podemos saber si es o no una proposición? Estas proposiciones se dividen en dos tipos, las proposiciones simples y las proposiciones compuestas. Las proposiciones simples son una proposición que no tiene ningún conector. Por ejemplo, Paco no es arquitecto. Este es un enunciado que puede ser verdadero o que puede ser falso, y que no tiene ningún conector. Mientras que las proposiciones compuestas son varias proposiciones simples unidas a través de un conector. Por ejemplo, está nublado si y solo si hay nubes visibles. Estas son dos proposiciones unidas por un conector. La primera proposición sería está nublado. Este es un enunciado que podría o no ser verdadero. La segunda proposición es hay nubes visibles, que también podría ser un enunciado verdadero o falso, y que se unen a través del conector sí y solo sí. Para simbolizar los enunciados se utilizan las letras del abecedario. Para cada proposición simple que compone la proposición compuesta, se utiliza una letra que puede ser desde la letra P hasta la letra Z. Si una de estas proposiciones está escrita en negación, al simbolizarla también se debe negar, esto con uno de los símbolos de negación. Estos símbolos se usan en la parte superior de la letra que representa a cada proposición, en la parte derecha, izquierda o sobre la letra. Para las proposiciones compuestas se ocupan también los conectores lógicos, que representan la relación entre las dos proposiciones que se simbolizan dependiendo de la condición que se cumple. Existen 4 condiciones: conjunción, disyunción, bicondición y la condición. Para conjuntar, que es cuando se utiliza una y como conector, se utiliza el símbolo que parece como una V de cabeza. En la disyunción, que es cuando se utiliza una O como conector, se simboliza con el símbolo que parece una V. En la condición, que es cuando se utiliza la palabra entonces como conector, se simboliza con una flecha que apunta hacia la derecha. Y en la bicondición, que es cuando se utiliza la palabra sí y solo sí, se simboliza con una flecha que apunta en ambas direcciones. Estos son algunos ejemplos. En el primero se puede ver cómo la primera proposición se representa o se simboliza a través de la letra P. La segunda proposición se simboliza a través de la letra Q. Y el conector, que sería la palabra o la letra I, se simboliza con el símbolo de disyunción, que sería la V de cabeza. Las proposiciones son enunciados que se pueden ser verdaderos o falsos. Pero ¿de qué depende si una proposición compuesta es verdadera o es falsa? Para saber si una proposición compuesta es verdadera o es falsa, se utilizan las tablas de verdad. Las tablas de verdad demuestran si una relación es verdadera o es falsa, dependiendo de cada proposición simple que compone a la proposición compuesta, si estas son verdaderas o son falsas y la condición que cumplen, o sea, cómo se relacionan una a la otra.
Para finalizar, daré la respuesta a las preguntas que se plantearon durante la presentación. La primera pregunta fue: ¿de dónde se desarrolla o aprende la lógica? Bueno, la lógica se aprende o desarrolla durante el día a día, durante la convivencia, mediante estar escuchando, observando y razonando. Esto es mediante analizar o simplemente vivir las situaciones del día a día y entenderlas de una manera coherente e intuitiva. La lógica es básicamente intuición. La segunda pregunta es: ¿cómo saber si es o no una proposición? Lo primero es que las proposiciones deben ser enunciados, y estos enunciados deben poder entenderse como verdaderos o como falsos. Por ejemplo, buenos días no es un enunciado que represente verdad o falsedad, sino que es únicamente una expresión. Mientras que, por ejemplo, la frase o el enunciado Javier es cocinero es un enunciado que sí representa una verdad o una falsedad. No sabemos cuál es por ahora, pero se puede representar como una verdad o como una falsedad. Y por último, la pregunta, que es: ¿de qué depende si una proposición compuesta o es verdadera o es falsa? Bueno, como dije, puede determinarse mediante las tablas de verdad, pero que éstas sean verdaderas o que sean falsas depende de las proposiciones simples que compongan a la proposición compuesta y cómo éstas a la vez se relacionan. Esto quiere decir cómo, si cada proposición simple que compone a la proposición compuesta es verdadera o es falsa, ambas son verdaderas, ambas son falsas, y sobre todo de cómo se relacionan, ya que dependiendo de cómo se relacionan, si mediante disyunción, conjunción, condición o bicondición, es como una de las proposiciones altera a la otra y hace que sea verdadera o sea falsa la proposición compuesta. Como conclusión, entonces, quiero agregar que la lógica proposicional, entonces, es el estudio de las oraciones a las que se les puede asignar un valor de verdad o, por el contrario, un valor de falsedad. Esto debe ser sin ambigüedad, entonces, debe ser mediante la lógica. Para que puedas entender si una proposición es verdadera o es falsa, se debe utilizar la lógica y la intuición. También por cómo se relacionan es como se debe ver, y claro, mediante el uso de las tablas de verdad y los conectores lógicos, pero todo siempre mediante la intuición y la simple lógica. Y eso entonces sería todo.